de semana, yo soy presidente de psiquiatría y me acompañan Carlos Mosquera, presidente de psicología clínica, y Clara Miranda, EIR de salud mental. Y hoy os traemos un poco la cuestión sobre si existen los malos pacientes. Este es el índice del que vamos a hablar. Y para empezar ya de lleno, ¿existe el paciente difícil? Si nos paramos a pensar en todos podemos, pensar en un paciente difícil que hayamos tenido alguna vez, algún encuentro difícil que hayamos tenido alguna vez por poco tiempo que llevamos trabajando, y es aquel paciente que cuando lo tenemos en consulta o lo tenemos en la lista de la consulta por la mañana, ya nos despierta sentimientos negativos, no nos apetece esa consulta, nos encontramos desganados. Existen muchas definiciones de paciente difícil, pero realmente a día de hoy, revisando la literatura actual, más que de paciente difícil se está empezando a hablar de relación profesional-paciente difícil. Esto es porque al final toda consulta es una interacción entre el paciente, el profesional y el entorno en el que nos encontramos. Y estas tres partes aportan factores que influyen en que la relación vaya para un lado o para el otro. Por un lado, factores derivados del paciente, como pueden ser su personalidad, sus experiencias previas en esa consulta o en otras consultas, sus circunstancias actuales, la patología que presenta. Factores del profesional, su personalidad que puede ser contraria, digamos, a la del paciente, experiencias previas con pacientes con patología similar o las circunstancias por las que esté pasando en ese momento. Y luego factores del entorno, como pueden ser las listas de espera, la alta carga en el trabajo burocrático que tenemos a día de hoy o las expectativas que la sociedad tiene en lo que la consulta puede o no realizar para ese paciente. Para comprender por qué un paciente nos resulta difícil, podemos hablar de emociones, transferencia y contratransferencia. Las emociones son parte fundamental en la relación sanitario-paciente y afectan tanto a los pacientes como a nosotros, los profesionales. Es decir, que ambos podemos sufrir sus efectos. Vamos a empezar hablando de la transferencia. La transferencia es un proceso inconsciente en el cual el paciente transfiere al profesional sanitario afectos, emociones y actitudes. Durante la interacción con el profesional en la consulta, en el paciente se activan partes de su historia de vida, reaccionando inconscientemente a las mismas, produciéndose así esa transferencia. Cuando hablamos de transferencia, el paciente puede proyectar hacia nosotros desde emociones afectivas o amables hasta emociones hostiles o conflictivas, existiendo así la transferencia positiva y negativa. Si hablamos de transferencia positiva, decimos que es la que se produce cuando el paciente proyecta en el profesional emociones, expectativas o sentimientos positivos. Un ejemplo podría ser el siguiente. Un paciente joven, al iniciar su tratamiento con un médico mayor, comienza a tratarlo con mucha confianza desde la primera consulta. Lo ve como alguien sabio, protector, incluso afectuoso, a pesar de no conocerlo. Sin darse cuenta, está proyectando en él la imagen de su hermano mayor, con quien tuvo una relación cercana y segura en su infancia. Este tipo de transferencia, por lo general, suele facilitar el vínculo, ya que genera confianza, apertura emocional y colaboración. Sin embargo, si no se reconoce o se trata de manera correcta, puede dar lugar a una utilización excesiva o a una dependencia emocional que vaya a interferir en la relación terapéutica. Por otro lado, la transferencia negativa es la que se produce cuando el paciente proyecta en el profesional sentimientos o emociones como hostilidad, desconfianza, ira o rechazo. Un ejemplo podría ser el siguiente. Un paciente llega a consulta, cuestiona todo lo que el médico le dice, se muestra hostil, desconfiado y responde con irritación ante cualquier sugerencia. Aunque el profesional actúa con respeto, el paciente lo percibe como autoritario y crítico. Inconscientemente, el paciente está proyectando en el médico emociones de rechazo y desconfianza que vivió en su infancia con figuras de autoridad rígidas y exigentes. En el contexto terapéutico, esta transferencia puede manifestarse de diferentes maneras, en forma de resistencia al tratamiento, en forma de cuestionamiento constante de la autoridad del profesional, o reacciones emocionales intensas y desproporcionadas a la situación que se está viviendo. Incluso el paciente empieza a desear ser atendido por otro profesional. Debemos entender que la relación entre el paciente y el profesional sanitario no es unidireccional, sino que se trata de un vínculo emocional de doble vía, donde no solo el paciente va a proyectar en nosotros diferentes emociones o sentimientos, sino que también el profesional puede reaccionar desde sus propias vivencias. Y a esto lo vamos a llamar como transferencia.
Para evitar que la misma tenga efectos negativos en el vínculo, el profesional debe estar emocionalmente atento a sus propias reacciones, reconocerlas sin juzgarse y canalizarlas de una forma más consciente. Igual que en la transferencia, existe la contratransferencia positiva y negativa. Un ejemplo de contratransferencia positiva podría ser el siguiente. El sanitario, al notar que la paciente lo admira profundamente, comienza a disfrutar de esa idealización. Sin darse cuenta, empieza a actuar de forma sobreprotectora, decide por ella sin consultar demasiado y evita confrontarla por miedo a perder su buena imagen. Esta contratransferencia puede dificultar la autonomía del paciente, además de desdibujar los límites del rol profesional. Para evitarlo, el profesional debe reconocer esta gratificación emocional, tomar una distancia reflexiva y mantener un trato abstinente y neutral. Si hablamos de contratransferencia positiva, un ejemplo podría ser el siguiente. El sanitario se siente frustrado y molesto cada vez que tiene un paciente que lo desafía o desconfía de sus indicaciones. Comienza a responder con frialdad, ironía o impaciencia. Incluso empieza a desear que otro profesional lo atienda. Si esta contratransferencia no se maneja correctamente, se puede generar una ruptura del vínculo o incluso errores clínicos por desinterés. Para evitarlo, el profesional debe reconocer que estas emociones son parte de una transferencia negativa y no una crítica personal real. Trabajar con contención, empatía y comprensión de la situación es fundamental. Para acabar mi parte y deciros que al fin y al cabo el paciente no solo nos consulta, sino que también nos confronta. Nos enfrenta con nuestras propias heridas, creencias y límites. Nos pone, sin pedir permiso, frente al espejo de lo que somos como profesionales y como personas. Vengo con otra pregunta complicada, que es ¿qué está pasando con la salud mental? A mí cuando me plantearon esta sesión, yo me puse a reflexionar a día de hoy qué era lo que más creía que estaba dificultando la relación con el paciente o que más nos estaba afectando. Y bueno, llegué a esta reflexión que yo creo que puede resonar con muchos de vosotros, seáis de la especialidad que seáis. A día de hoy, desde hace décadas, se está poniendo mucha importancia en la salud mental, hay mucha promoción y prevención, sobre todo porque desde la salud pública se ha puesto el foco en la salud mental, sobre todo teniendo en cuenta las carencias que había previamente. ¿Qué está pasando? Ya está habiendo más campañas de promoción a nivel de la población general para concienciar sobre la salud mental, a nivel de prevención primaria, la consulta de primaria, pues para evitar el desarrollo de trastornos mentales, y a nivel de prevención secundaria, una vez que se han instaurado, para que tengan, pues que afecte lo mínimo la vida del paciente. Pero estas campañas están centradas principalmente a nivel del individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que se están dando importancia a los factores de lo que puede hacer la persona o cómo afecta a la persona, y se está obviando algo que se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo, que afecta por igual, que son los otros factores como pueden ser las relaciones familiares, personales, la situación económica, política, social, y entonces nos estamos quedando pocos en ese sentido. A día de hoy están aumentando las consultas de lo que se conoce como trastornos mentales menores o reacciones adaptativas, que son aquellos que tienen una sintomatología leve, que no afectan o no limitan en la vida del paciente, pero sí que se está viendo que ha habido una creciente consulta de esto a nivel tanto de primaria como de salud mental. ¿Por qué creemos que es esto? Bueno, hablaré un poquito más adelante de ello, pero se está recayendo sobre las consultas médicas un apoyo que antes estaba pues, en las familias, en el vecindario, y que ahora, como no está tan presente, el paciente busca poner este apoyo en otro lugar y recae sobre la profesión médica. Además de esto, pues a día de hoy existe una gran expectativa gracias a esta promoción y prevención de lo que puede hacer la salud mental por ellos. Es decir, viene una consulta con problemas pues, del día a día, como puede ser el duelo porque se ha muerto un ser querido, una ruptura amorosa, que me llevo mal con mi jefe. Y son problemas que, debido a que el paciente igual lleva tiempo esperando la consulta, sabe que va a tener una consulta pues, con el psiquiatra, por ejemplo, ya cree que es un problema que va a tener una respuesta médica y una solución médica. Y muchas veces no es así. Entonces podemos caer o bien en, por un lado, dar tratamiento a aquellos pacientes que se presentan en la consulta y así lo demandan, patologizando la vida, como digo aquí, o bien derivando todos aquellos trastornos mentales menores a la consulta de primaria y no teniendo cabida en la consulta de salud mental. Desde luego, es algo que no estamos sabiendo pues, gestionar adecuadamente, digamos, y tampoco hay una solución fácil para ello. Y esto se produce, no es algo que se produzca en un momento determinado, sino que es la interacción de muchos factores. El modelo biomédico dominante, a día de hoy hay ciertas corrientes que opinan que los trastornos mentales no son más que una alteración bioquímica a nivel cerebral.
Entonces, por lo tanto, van a tener un tratamiento médico. Y una vez más, estamos olvidando muchos otros factores que influyen, como pues ya dije, las relaciones interpersonales, el trabajo, la economía, la política. Entonces, desde luego, estos problemas no van a tener esa solución solo médica. La industria farmacéutica, que queramos o no, tiene un gran peso en el trabajo diario y lo que se considera un trastorno mental y el poner las etiquetas diagnósticas. Y la sobrecarga del sistema sanitario, que todos conocemos, la alta lista de espera, muy poco tiempo por paciente y recursos limitados, lo que hace que si tenemos solo 10 minutos para una consulta o 15, es muy difícil acompañar un proceso que realmente no necesita medicación. Entonces buscamos la solución, digamos, más rápida, que sería pues, dar el tratamiento. Luego, la cultura del bienestar y el derecho a ser feliz. Esto es algo que a día de hoy está muy en auge por la psicología positiva, los libros de autoayuda o las redes sociales, que se promociona mucho, pues eso, el derecho a ser feliz, el que todos podemos alcanzar la felicidad por nosotros mismos, lo que hace que lleguen pensamientos como si no soy feliz es porque no quiero o porque no estoy dando lo suficiente de mí. Una vez más, esto es la conjunción de muchos factores y que unido a la frustración que existe cada vez más a día de hoy por todos estos sentimientos negativos, están generando una alta demanda y una gran repercusión en las personas. Y por último, una sociedad individualista, porque estamos pasando de una cultura de una sociedad más colectiva a una sociedad individualista en la que estamos más aislados, incluso a pesar de las redes sociales, que podemos ver que nos conectan más, pero se ha visto en varios estudios recientes que las personas se sienten más aisladas, que ya no tenemos ese apoyo, que antes igual, si yo tenía un problema de trabajo, pues lo contaba a mis amigos, a mi familia, y ya conseguía solucionar hablando con ellos o con su apoyo. A día de hoy, al no existir este apoyo, tenemos que buscar pues, el apoyo en otros. Pero esto no es un proceso que pase en un día, en una consulta y ya está, sino que es un proceso que es pues, la concatenación de muchas circunstancias, podemos decir. En primer lugar, el paciente o la persona se encuentra con una situación que considera normal, anómala y con la que no está a gusto. Entonces, busca poner una solución. Los sectores, como decía antes, que antes daban la solución a este problema, como ser la familia o los amigos, ya no están tan disponibles, por lo tanto, tiene que buscar otro sector que le dé este apoyo, que finalmente termina siendo el médico o el psicólogo o la enfermera. Después de esto, llega la consulta y el profesional también asume hasta cierto punto que esto ya es parte de su trabajo en el día a día, pues por eso, porque tenemos poco tiempo, porque tenemos que solucionar, porque a veces es difícil decirle que no al paciente cuando está delante, te solicita algo, puedes generar situaciones incómodas. Entonces asumimos también que es parte de nuestro trabajo y damos un tratamiento. ¿Qué pasa? Que los problemas evidentemente no se solucionan porque no era una solución con tratamiento, entonces se presentan nuevos problemas que una vez más, ya que está en la consulta, recaen sobre el campo médico. Y así nos encontramos en un círculo vicioso de que el paciente va presentando más y más problemas que no tienen una solución médica y nos vamos sintiendo nosotros más frustrados y ellos más frustrados. Bueno, pues yo os voy a hablar del burnout. Creo que no tendría sentido hablar de este concepto sin haber escuchado antes a Clara hablarnos de la importancia de la relación paciente profesional y de Merced de hablarnos de los cambios que está habiendo a nivel de sociedad sistémico. El burnout es gozar quemado, es un síndrome derivado del estrés laboral crónico que no se maneja adecuadamente. Ya, esta definición estándar casi nos estaría señalando como una cierta parte de responsabilidad o de culpa en el profesional. Y es esta parte justo la que queríamos evitar. Me parece especialmente sugestivo otro término que se suele utilizar para el burnout, que es el de fatiga por compasión, porque incluye ya ahí una parte que me va a parecer interesante después explorar en más profundidad, que es la parte de que muchas veces el profesional quemado no coincide con el profesional que se desentiende de su trabajo o que es indiferente hacia el malestar de los demás, sino precisamente el que igual por exceso o por dificultades para manejar esta vorágine de emociones o de pacientes, pues no ha conseguido esas herramientas que muchas veces no se consiguen a nivel individual porque muchas veces no serían necesarias a ese nivel, sino a un nivel más macro. Se suele dividir en tres dimensiones el concepto de burnout. Estaría el sentimiento de agotamiento, cansancio, que puede ser tanto físico como mental, como ambos. Después, me parece especialmente interesante el de distanciamiento mental del trabajo, o sentimientos negativos o de cinismo. Por esto que se adelantaba antes, que no siempre lo que se puede detectar desde fuera respecto a un profesional quemado es lo que esta persona
digamos, le ha llevado a ese lugar o está sintiendo por dentro. Y la tercera dimensión, que sería la reducción de la autoeficacia profesional, que después veremos que tendría que ver con muchos factores también que no dependen directamente del profesional. Existen muchas profesiones en las que los profesionales están más expuestos a sufrir este síndrome. Obviamente, esta sesión está dirigida al sector sanitario porque es uno de los más vulnerables, pero también podríamos hablar de otras profesiones que están basadas en el contacto diario con el público, por ejemplo, podríamos hablar de profesores, de atención al cliente en general, trabajos en los que hay un continuo de relación con clientes, pacientes, personas muy variadas y que muchas veces no reciben lo que esperan de nosotros. Señalar que existen ya varios estudios que señalan la especial dificultad para manejar el burnout durante la resistencia. En este sentido, os quería presentar los resultados de un estudio que hicimos de varios residentes de psicología clínica hace un par de años, precisamente con nosotros mismos. Hicimos una encuesta con todos los residentes del área sanitaria, del Lugo, Monforte, CER. En aquel momento, creo recordar que estábamos en cerca de 200. Finalmente participó un tercio de la población, les mandamos un cuestionario a través de docencia, utilizando el cuestionario de Maslow, que es uno de los autores principales acerca de este término. Y bueno, pues nos encontramos unos resultados bastante llamativos. De las personas que contestaron, que también habría que señalar que por cada hombre contestaron 3 mujeres, lo cual también nos señala otros factores a nivel social que exceden un poco el sentido de esta sesión, pero que también serían importantes para señalar la especial vulnerabilidad de las mujeres a sufrir muchas veces pues, agresiones de los pacientes de todo tipo o incluso esa transferencia negativa de la que nos hablaba Clara. Los resultados señalan básicamente que todas las personas que nos respondieron están sufriendo burnout, excepto un muy pequeño porcentaje de 1 o 2 personas que consideraban bajo burnout, pero aún así estaba presente. La inmensa mayoría, casi 3/4, señalaban un nivel de burnout alto y un cuarto en torno a la media, digamos, pero ese burnout siempre presente. No podemos descartar que exista un sesgo muestral en cuanto a que conseguimos que los resultados de un tercio de los residentes, digamos que nos faltaría saber qué opinaban los 2 tercios restantes, pero en cualquier caso que un tercio de los residentes señalen sentirse de esta manera creo que es bastante representativo. Sí que hay un dato que me parece relevante. Bueno, dividimos los datos según año de residencia y la mayor parte de las respuestas estuvieron concentradas en los primeros años. A pesar de que se señalan los estudios que han relacionado burnout con la residencia, que el burnout tiende a acumularse hacia el final de la residencia, en los últimos años, que fue justo la población a la que no tuvimos tanto acceso. Creo que no cabe establecer así muchas hipótesis al respecto, pero sí que es verdad que a veces el personal que está quemado es precisamente el que encuentra más dificultad en pedir ayuda. Y señalar que, bueno, además de otras variables que ya estudiarían un poco el interés de esta sesión, sí que quedó claro que el burnout tiene una relación inversa con el apoyo social percibido. Incluso las personas que señalaban sentir un nivel de burnout alto, todas señalaban que el apoyo percibido, tanto a nivel de compañeros como de familia, como cualquier tipo de persona que estuviera sabiendo cómo se estaba encontrando, era un factor esencial para sentirse un poco mejor. ¿Qué factores de vulnerabilidad se señalan? Pues la carga laboral, es decir, son factores que, tanto para los que estéis hoy en vuestra primera sesión general, después de haber entrado a la residencia, como los que ya llevéis aquí unos cuantos años, es posible que incluso haya aquí gente que hubiera respondido a este cuestionario hace un par de años. Seguramente reconozcáis muchos de los factores. Estaría la sobrecarga laboral, la falta de control sobre el ambiente, sobre muchas veces las exigencias de la estructura
el escaso reconocimiento de la labor realizada, a pesar de nuestros esfuerzos muchas veces por dar lo máximo, a veces ese forma parte del problema, la sensación de injusticia, la dificultad en la construcción de una estructura social en el trabajo. Esto se puede referir también que nos movemos en un ambiente competitivo entre residentes, en el que muchas veces estamos pasando situaciones similares y por no querer mostrar una supuesta debilidad no lo compartimos con la persona que tenemos más cercana, que puede ser un QR o un adjunto o un vídeo. Y los conflictos de intereses entre el trabajador y la organización. Obviamente, la organización busca una eficiencia que no siempre se puede responder un poco en relación a lo que nos contaba Merce, de que a nivel social se nos están haciendo unas exigencias demasiado altas. Por todo ello, el periodo de la residencia es especialmente vulnerable para este tipo de factores. Ya por último, no como solución, porque creo que la solución como tal, con mayúsculas, no existiría, pero os quería introducir la figura del sanador herido, que viene de Carl Jung, un psicoanalista del siglo XX, que planteaba que para que un terapeuta pueda ser un buen sanador, un buen médico, un buen psicólogo, un buen enfermero, pues sería necesario contactar con ese sufrimiento que lo llevamos dentro, ¿no? Señala unas ciertas características que podrían ayudar a entender mejor a cualquier tipo de paciente, a cualquier tipo de persona, que sería la empatía o la capacidad de ponernos en el lugar del otro, la paciencia y la aceptación. Precisamente por estos factores a nivel social tendemos a ofrecer soluciones rápidas, a querer responder lo antes posible y de la mejor manera al malestar del paciente. Hay malestares, tanto psicológicos como físicos, a los que no hemos llegado, a los que no existe una solución a día de hoy o es posible que no la exista nunca. Entonces, a veces la aceptación es lo que el paciente necesita y lo que busca de nosotros, no una solución que quizás no está en manos de nadie. Os hablo de dos tipos de empatía, enlazando un poco con el concepto de la empatía por compasión. Tenemos la empatía como algo positivo, puede serlo, también puede ser un enemigo. Se separa de manera un poco artificial entre la empatía emocional, que sería dejarnos embargar por la emoción del otro. Podemos tener en delante a una persona que está en sus últimos momentos de su vida o con un familiar que está pasando por una situación muy difícil y seguramente muchos y muchas de nosotros estemos en la rama sanitaria por vocación. Entonces es difícil manejar ese tipo de sentimientos que nos están llegando. Muchas veces es difícil manejarlo porque precisamente va a los miedos de cada uno respecto a la muerte, a la soledad, a la pérdida. Entonces, es fácil que esa empatía emocional acabe quemando literalmente al profesional, ¿no? De ahí la palabra de burnout. Podríamos hablar también de la empatía cognitiva, que tendría más que ver con una autorregulación de la emoción sentida. Sería, digamos, como el calor de la empatía emocional, no la frialdad, pero con la cabeza fría de la empatía cognitiva para equilibrar, ¿no?, esa emoción que nos está llegando a raudales. Es un equilibrio muy difícil, la relación es compleja, los pacientes son todos únicos. En cualquier caso, creo que es una habilidad trabajable, pero que tampoco tendría sentido planteársela a trabajar a nivel individual. Digamos que poner toda la responsabilidad del burnout sobre el profesional sería dejar de lado todas estas características que hemos ido describiendo. Sobre todo una sensación de protección respecto al sistema que no siempre percibimos. Y queríamos acabar la sesión pues como la empezamos, con la misma pregunta. No porque no queramos dar una respuesta, sino porque quizás no la tenemos. Y también en parte para proponeros que os hagáis vosotros y vosotras cada uno esta pregunta. Igual no es una pregunta que haya que responderse hoy, igual es una pregunta que hay que ir formándose o respondiendo día a día con cada paciente
y creemos que cada uno tiene que encontrar su propia respuesta. Simplemente hemos querido pues aportaros una información lo más integrada e inclusiva posible. ¿Vale? Entonces, esta sería la bibliografía que hemos utilizado y muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta o sugerencia o lo que sea, pues intentamos responderlas en función de la parte de la sesión a la que estuviera. La situación en la universidad no va de cara a los residentes y a los y hablabas de la encuesta que se hizo hace un par de años, la llamativa tasa de germen de los residentes. Eso, cuando pienso que tenemos que hacernos mirar todos, ¿vale? Echamos culpas a nosotros mismos, déficits, vulnerabilidades, echamos culpas a los pacientes, ¿no? Pacientes difíciles, pacientes incómodos de la sesión. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con los residentes? ¿Cómo los estamos maltratando? Yo llevo en esta casa muchos años y yo no veo que haya bajado mucho el nivel de maltrato a los residentes. ¿Vale? Y no estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si va a mirar para otro lado, de boquilla nos preocupamos mucho. Pero la verdad, no creo que estemos tratando. No sé cómo lo veis vosotros, a lo mejor, como sois presidentes, no sois capaces de responder en algo, pero esto va para todos nosotros, pues tenemos que hacer oportunidad. Pues no sé si tiene respuesta eso, no sé si tiene respuesta aquí, mismas señales. Entonces me he levantado un poco para no dejarte sin respuesta, pero creo que sí que es una parte que influye en el burnout. Creo que muchas veces sois tanto la fuente de apoyo más cercana como la posible fuente de sobrecarga más cercana también. Entonces creo que esa parte de autocrítica, pues te agradezco que la hayas traído a la mesa porque también sería incómodo para nosotros señalarla. Entonces creo que está bien que haya venido de tu parte. Así que gracias.